para preguntas de todos los que están presentes. Hay una serie de preguntas que fueron realizando en el chat, las voy a ir repitiendo y cualquiera de los disertantes la puede, porque no estaban dirigidas a ninguno de ellos en particular. Alguien que tuvo hepatitis hace años, ¿se considera de riesgo? Si es considerado paciente de riesgo. Es una de las preguntas. Otra de las preguntas era la relación entre autismo y escolaridad. Si es bueno condicionar la vuelta a la escuela de acuerdo a la aparición de la vacuna. Y una tercera pregunta que apareció en el chat es si las vacunas en ensayo clínico contienen tiomersal o sus derivados. No estaban dirigidas a nadie en particular, así que cualquiera de los disertantes que estén presentes puede tomar alguna de estas preguntas. Alguien que tuvo hepatitis hace años, si se considera de riesgo, la relación entre autismo y escolaridad, si es bueno condicionar la vuelta al colegio de acuerdo a la aparición de la vacuna. No sé, doctor Brilloso, doctor Magini. Sobre la primera pregunta es muy sencillo. Si alguien tuvo hepatitis previamente o está curado o está con una hepatitis crónica bajo tratamiento, eso ya no se considera como un factor de riesgo adicional para el caso de coronavirus. Así que esa respuesta es bastante sencilla. Sí, está bien. No sé, respecto al doctor Magini, que lo veo presente, quizás la relación entre autismo y escolaridad, me preguntaba una persona si es bueno condicionar la vuelta a la escuela de acuerdo a la aparición de la vacuna o podía tener algún tipo de contraindicación, no sé. Sí, con respecto a eso, Alejandro, me parece que es una pregunta que es muy interesante con respecto al impacto que va a tener desde lo psicológico y desde lo social, también creación de lazos, etcétera, familiar incluso, todo este aislamiento. La cuenta final de qué es lo óptimo, me gustó mucho la aproximación que escuchaba hace poquito con el doctor Manrique. Son tantas, a medida que aumenta la información, tenemos cada vez más dudas. Y es muy difícil predecir cómo va a suceder. Yo creo que es importante allanar el camino como para que se pueda desarrollar algún tipo de relación interpersonal asociado con las escuelas. Me excede completamente interpretar de qué manera hacerlo. Yo creo que es muy complejo para cualquiera, en general en este momento. Bien. Y la última pregunta, doctor Belloso, que estaba en el chat, ¿las vacunas en ensayo clínico contienen tiomersal o sus derivados? O el doctor Julián Magini podría también. Y no sé si Waldo ahora justo se ausentó. Hasta donde yo sé, no, a ver, no he leído las especificaciones de las 260, pero de las que están en las últimas etapas, no contienen, hasta donde yo sé. Bien. Pueden hacer las preguntas también habilitando sus micrófonos. Tenemos unos minutos todavía, así que cualquiera de los presentes puede aprovechar estos momentos para hacer una pregunta a los disertantes. Si puedo. Adelante. Sí, la escribí en el chat, no sé si la pueden ver todos, pero bueno, primero agradezco, la verdad, muy buena la información, muchas dudas aclaradas, otras nuevas preguntas generadas, temores por montón, porque es un tema bastante álgido, ¿no? Pero yo, como digo ahí en el chat, yo soy science believer, como dijeron aquí, lo definieron para el público, una persona que cree en la ciencia y en el conocimiento, y por lo mismo sé que es falible, es totalmente falible, y que con el tiempo cambian las condiciones y puede cambiar. Entonces, a mí me parece que sería muchísimo más útil que en vez de que los sectores pro y antivacuna, que de por sí son dos categorías demasiado extremas, y la sociedad es mucho más compleja que dos categorías
extremas, pero los sectores pro y antivacunas están en el deber de generar un debate basado en la evidencia científica, un debate para los ciudadanos que vivimos, como dijo este último ponente, el doctor Manrique, en una situación de incertidumbre que el abogado podrá decir que no es justa legalmente para nosotros. Y la aceptación comunitaria tiene que ser tomada en cuenta en ese sentido, no siempre tratada como, bueno, los ignorantes que no entienden a profundidad el tema y por eso dudan, ¿no? Hay artículos de revistas que son contradictorios, que muestran la contradicción del consenso científico, y yo creo que sería muy importante confrontar esas afirmaciones para que todos podamos entender mejor. Gracias. Pregunto si no sería lindo organizar un debate de ese tipo. Doctor Magini. Sí, creo que estas situaciones redefinen un poco modos de trabajo, aproximaciones desde distintos puntos de vista. Tiene una complejidad enorme este problema. Los impactos prevenidos por algún tipo de acción impactan secundariamente tienen otros desenlaces, digamos, no previsibles. A mí me parece que se está dando un marco de discusión que cada vez integra más áreas de conocimiento. Me parece que es como una nueva, la sensación que yo tengo es algo así como una nueva, se redefine la disciplina de alguna manera. Y creo que la ciencia está sacando lo mejor de sí en general, el nivel de publicación, la cantidad de publicación, el modo de trabajo aceleradísimo y con tanto esfuerzo. En Argentina se ve muchísimo eso, muy a pulmón también. A mí me da buenas expectativas, y creo que escuchar al doctor Fauci hablar del modelo de preparedness global, independientemente de muchas otras cosas que yo pueda desconocer, o sobre el NIAID, NIH, etc., la relación que se está empezando a gestar entre los estados pobres del Lower Middle Income Countries de Cono Sur, África, Latinoamérica, la relación entre algunas empresas grandes con empresas medianas en el resto. Yo creo que se está empezando a tejer un nuevo modelo de trabajo que estamos apurados por lograrlo, y no lo vamos a lograr pronto, pero no sabría decir cómo generar ese conversatorio o similar, pero creo que está sucediendo algo de alguna manera que podría en el futuro traer respuestas más rápidas. Yo estoy viendo algunos avances que me hacen pensar que sí. No sé si he respondido a la pregunta, doctora Córdoba, pero estoy pensando mientras hablo. Muchas gracias, doctor Magini, por su respuesta. Hay una pregunta de Alejandra Vázquez. ¿Cómo se debería accionar con las personas que no se quieren vacunar y sean un grupo de riesgo? Buen día y buenas tardes, doctores. ¿Puedo hacer 2 preguntas más? Esa era la mía. Sí, cortitas lo único, tenemos el tiempo muy limitado. Sí, muchas gracias. Bueno, como decía, esa es la primera pregunta, y si sería bueno o se prevé una vacuna en rebaño. Y la tercera pregunta, ¿cómo se accionaría en una situación de emergencia ante el pensamiento de los anticientifistas o antivacunas? Sí, no sé, cualquiera de los doctores que quiera tomar esta pregunta. Sí, con respecto a la, supongo, Alejandra, te referís a la vacuna en rebaño en el sentido de una vacunación masiva para frenar la transmisión, erradicar la Sí, enfermedad. sí, exacto, porque en polio había una vacuna de rebaño que se había sacado. Bueno, justamente con el... Não foi assim, a gente estava esperando. Não, foi lindo. O pré-cirúrgico da Maia, puseram a gente numa salinha pré-cirúrgico e ficamos lá, eu e o Luiz. Silencian De los repente, micrófonos. deu uma hora que eu imaginei ali, aqui assim, ó, desse tamanho, o sol, tipo assim, minutos antes de eu entrar. Gracias. Disculpen. Bueno, justamente decía eso porque en la polio había salido una vacuna que era en rebaño, que estaba muy buena porque si no se vacunaban algunos, bueno, mediante las personas se podía transmitir esa
inmunidad. Entonces, si se prevé eso y bueno, cómo se accionaría en una emergencia ante un pensamiento de una antivacuna. Sí, yo creo que en este momento se están testeando muchísimas hipótesis desde el punto de vista de desarrollo vacunal. Hay muchas preguntas para responder. No estoy seguro que virus atenuado o replicativo sea la mejor respuesta, todavía no lo sé. Creo que para poder abordar el problema de 7.000 millones de personas de forma simultánea y con una tecnología comprobada, 6 meses es muy poco tiempo. Y creo que en el próximo tiempo vamos a empezar a interpretar cuál es la respuesta que se genera, y este virus va a cambiar. Entonces no es lo mismo que el virus de la polio tampoco. De hecho ya está sucediendo. La red flag que apareció con los minks ahí en Dinamarca, no pasó nada, pero la tasa de replicación que había en esos criaderos era extraordinariamente alta. Todo el planeta contagiándose esta enfermedad, recombinando el virus y mutando en forma simultánea en todos los territorios, es algo nuevo. Supongo que vamos a hacer muchas películas con esto en el futuro. Y me parece que interpretar si se va a lograr y esa inmunidad que se va a generar nos va a proteger de todas las mutaciones nuevas, todavía es una pregunta muy abierta. Hay muchas empresas que están previendo producir para el próximo año en el orden de miles de millones de dosis. Hasta ahora eso es lo más cercano que hay a una respuesta de si es posible lograr algún tipo de inmunidad así. No hace falta el 100%, estoy de acuerdo. La transmisibilidad que tiene el virus, por otro lado, tampoco permitiría predecir qué va a pasar con el 10% que no se vacune. No, perdón que deja preguntas tan abiertas, pero honestamente, si hubiera una respuesta, estaría como en el caso del doctor Manrique, el chiste ese de repitiéndome y discutiéndome dentro de 10 minutos, entonces prefiero evitarlo. Y con respecto al accionar sobre las personas que no quieran vacunarse, la verdad es que yo no tengo autoridad como para poder pensarlo, ni tampoco estoy en el área desde el punto de vista jurídico, de qué manera es el enforcement de la vacunación, si es que hubiera en algún punto una vacunación obligatoria, no en calendario, sino obligatoria desde el punto de vista sanitario, como lo fue el testeo. Creo que es muy complejo, y hay un tema de libertades individuales que no es fácil de abarcar con una vacunación compulsiva. No pienso que haya una solución clara en el próximo tiempo. Lo ideal sería brindarle al público certezas, que todavía estamos lejos de tenerlas, bajar los miedos con información y desarrollar campañas que estén basadas en una experiencia concreta de protección. No obligar a la gente, digamos. Mi impresión sería esa. Buen día, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, doctor Sichero. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que uno pondera de una manera sobresaliente este tipo de reuniones aclaratorias y sobre todo del nivel científico, académico y de denotación de la palabra como el doctor Manrique, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta, pero previo con una pequeña reflexión. La verdad que la única manera de trabajar en medicina es todavía haciendo comparaciones de hechos, porque cuando hay hechos desconocidos uno trata de ver lo que más se le pareció en el tiempo. Y lo más parecido a esta pandemia es la pandemia de la gripe española de 1918-1920. Y uno podría comparar esto porque en toda la bibliografía que existe y sobre todo en los tacos de anatomía patológica, las lesiones producidas a aquellos que morían son muy similares a las producidas por el COVID. Entonces yo digo, si justo hace 100 años, donde no había transporte aéreo y la gente se contagió por barco, donde la gripe española no era la española, sino que España era el único país en el mundo que no estaba en la Primera Guerra Mundial, entonces podía contar los muertos o contar cómo se moría la gente, ya que la epidemia apareció en Estados Unidos en mayo de 1918, en 2 años mató entre 50 y 70 millones de personas y se transportaba por barco, con 2.300 millones de personas en el mundo. Si comparamos el año 2020 con 7.600 millones de personas en el mundo
se contagiaron 50 millones y murió 1 solo millón de personas. Quiere decir que la velocidad de contagio, siendo infinitamente mayor, produjo muchísima menos cantidad de muertes sin vacuna. ¿Esto para qué es? Para decir que por lo menos, y estamos todos muy tranquilos de vivir en el siglo XXI, que la medicina moderna ha hecho que entre el 5 y el 7% de los pacientes graves que entraban a respirador, únicamente moría el 2%, con toda la terapéutica que actualmente está desarrollada, independientemente de las pruebas que se hicieron con muchos medicamentos, pero 2 o 3 antibióticos de amplio espectro que se usan en un montón de enfermedades, y los enormemente preciados los corticoides, con una terapia de ventilación asistida en prono, hicieron que en realidad la mayoría de estos pacientes salieran. El segundo dato a destacar es que si uno comparte por ahí con ustedes Europa, Italia en Lombardía tuvo el primer pico el 27 de abril de este año con 919 muertos. El 7 de noviembre, el mismo sector de Lombardía tuvo 39.800 casos, pero únicamente murieron 500 personas, aumentando casi el 100%, no, el 500% de la cantidad de infectados, murieron menos del 1% de lo que habían muerto en la primera vuelta. Esto demuestra que el virus se está adecuando al humano, que tiene una gran capacidad de contagio, pero como el huésped humano le encanta, contagia mucho, pero mata poco, porque toda la segunda ola de Europa demostró muchísima menos cantidad de fallecidos. Entonces, con esta reflexión, y sobre todo a Mangheoni o al mismo Manrique, como desapareció la gripe española o desapareció el SARS en el 2003, ¿qué seguridad nosotros tenemos que en realidad este también sea un virus que rápidamente, después de una segunda ola de infección, baje dramáticamente la cantidad de infectados y que en realidad el advenimiento de esta cantidad terrible de vacunas, y que me gustó mucho lo que dijeron, sirva en realidad para controlar otras pandemias? Porque en realidad nosotros tenemos hechos certeros hasta este momento, pero estamos viendo recién en todo el mundo la segunda ola de un virus que con datos duros genera mucha menos mortalidad que en el primer contacto que tuvimos. ¿Puedo dar alguna? Sí, no sé, adelante. Estamos en el terreno de lo todavía experimental y estamos interpretando y probablemente el virus vaya mutando para transformarse en otra cosa. Me parece que entendimos que el tratamiento rápido, diferenciar los casos con una proyección de mal pronóstico para un tratamiento un poco más agresivo, el uso de los corticoides, etc., nos permite de alguna manera, como sucedió con Latinoamérica comparado con la primera ola en Europa, entender mejor de qué estamos hablando, medidas sanitarias de por medio y adecuación del sistema. No sé de qué manera, si el virus empieza a mutar en el ORF3A, que es el Open Inflame 3A, que aumenta la producción de fibrinógeno y disminuye las interferones de tipo 1, podría ser una catástrofe. Por ahora no sucedió. Si el virus mutara drásticamente en el sitio del S1-RBD, o que el S2 fuera fusogénico en una etapa inicial sin necesidad de un clivaje enzimático, son cosas que pueden cambiar la forma en que el virus se desarrolla y es muy difícil de predecir. Si yo tuviera, ojalá que nunca me suceda, pero si tuviera que tomar una decisión a nivel sanitario como están enfrentando los ministros de salud, que da miedo tomar esas decisiones que pesan a la espalda de uno después, yo creo que un tratamiento de esto como una urgencia y el desarrollo de medidas drásticas para la producción masiva de múltiples candidatos es un buen abordaje. De ninguna manera, yo no me animaría nunca a decir, esperemos
esperemos para ver cómo sigue. Yo creo que lo lógico sería, en la medida de lo posible, desarrollar terapias cada vez menos costosas, cada vez más escalables. Hay un proyecto muy interesante de Elon Musk con una vacuna, no me acuerdo el nombre, para producción de impresión de ARN distribuido. Son máquinas pequeñas y poco costosas que se pueden distribuir en todo el planeta para producción regional de vacunas ARN. Cambiar el modelo productivo, bajar los costos de desarrollo, organizar un sistema de vigilancia intensivo de las strains regionales para evitar contagios de región a región, son herramientas que hay que perfeccionar. Y totalmente de acuerdo, doctor Sichero, a mí, y nosotros estamos desarrollando una vacuna en Argentina, con un grupo de investigación, que está en una etapa experimental ahora en animales. Lo que nos queda claro es que muy probablemente la primera ola de vacunas no sea tan eficiente como a 14 días de vacunados se están demostrando ahora. Vamos a ver qué pasa a 6 meses de vacunación. La inmunidad se extingue en los coronavirus más o menos al año, y hay reinfección de la misma cepa tradicionalmente, no SARS-CoV-2, otros coronavirus. No sé qué va a pasar con las vacunas. Me parece que la segunda ola de vacunas va a ser un poco más sofisticada y va a responder a través de mecanismos ya conocidos para MERS y para ébola, con una respuesta más duradera y mucho más drástica en el control de la enfermedad asociada al virus, no tanto quizás en la replicación, pero sí en frenar. Hay que ver, la transmisibilidad va a depender de una vacunación masiva, de una cantidad nunca vista de personas en forma simultánea, así que eso es otro problema, pero lo que sí me parece trascendente es que todos estamos interpretando, las empresas farmacéuticas, los fondos estatales, los intergubernamentales, CEPI, BID, que un modelo integrado de conocimiento global para el desarrollo de estrategias epidemiológicas, tanto desde el punto de vista de investigación y desarrollo para el desarrollo de opciones de tratamiento o vacuna, como para monitoreo y estrategias, digamos, de control epidemiológico, se volvieron trascendentes. Hoy día se está invirtiendo mucho más en vacunas que en cáncer, por primera vez en la historia. Entonces, creo que es importante este cambio que está sucediendo, las capacidades escaladas y el mindsetting que nos va a dejar. Perdió. ¿No? Bueno, nada, cierro ya. Esa es la idea. Me parece que sí, que el futuro es un poco más nuestro objetivo que el control del COVID en los próximos 2 meses. Bueno, ya estamos en tiempo. Tenemos que ir cerrando. Le voy a dar un minuto la palabra al doctor Giglio, que la verdad que le agradezco muchísimo, porque sé que tenía otros compromisos y se quedó con nosotros hasta el final. Así que no sé si doctor Giglio quiere comentar algo sobre lo que estamos conversando, como para ir cerrando ya este seminario. Bueno, muchas gracias. Disculpen esa interrupción. La verdad que yo también aprendo un montón de estas discusiones. Y la verdad es que desde el punto de vista general me parece que soy optimista en relación y lo que decía el doctor Magnini, en relación a largo plazo. A largo plazo hay muchas organizaciones internacionales que están trabajando sobre este tema de la afordabilidad y los costos de las vacunas, intentando llegar a un consenso como tanto. Se me ocurre ahora Gavi como uno de los grupos más fuertes que está trabajando en países paupérrimos para que accedan las vacunas desde hace mucho tiempo. Después, desde el punto de vista de la incertidumbre, la verdad es que en términos de incertidumbre, lo que yo me planteo siempre es, y hay un artículo muy interesante en British Medical Journal donde los decisores caminan sobre unas cuerdas para tomar la decisión, y me parece que en algún punto representantes, digamos, del conocimiento y de otras áreas van a requerir y requieren, y me parece que todavía hace falta dar una vuelta en relación a esto, de los consensos sobre la incertidumbre. No hace falta, y todos los que están acá saben, que no vamos a armar un comité para definir si el semáforo rojo se cruza o no se cruza, está definido, no hay discusión. Pero todo esto que no sabemos requiere una pluralidad y que sea representativa
de la sociedad. Nosotros, yo participo en la Sociedad Argentina de Pediatría y está lleno de sociedades que podríamos ser un poco más proactivas ofreciendo nuestros servicios para la revisión del material regulatorio. Eso daría muchísima tranquilidad y transparencia a todo esto que estamos hablando, porque yo mismo en mi propio hospital, por suerte, cuento con gente de otras disciplinas, los virólogos, por decir algo, del Hospital Gutiérrez, y me hablan de la estabilidad genética de SARS-CoV-2, y entonces empieza toda una cosa que hace que los consensos nos permitan como ayudar a poder manejar de manera más transparente esta cuestión. No tengo mucho más para decirles. Creo que en algún punto la transparencia, el empoderamiento también de las personas en el lenguaje científico es un lugar que se necesita porque todos opinan, como yo lo dije, y reciben información donde realmente hace falta jerarquizar esa información. Así que el tiempo tendrá la palabra, el riesgo-beneficio también, las políticas y los análisis de por qué se hizo tan rápido esto, tiene que ver, digamos, con una lógica de una cuestión que se viene, digamos, trabajando desde hace mucho tiempo, las amenazas de pandemias. Está lleno de reuniones donde no iba nadie, pero había 5 o 6 personas que hablaban de pandemia, que hablaban de los riesgos, y no estamos para nada liberados de que vuelva a suceder. Por lo cual hay que seguir trabajando y manejando el sistema, que hoy no va a ser perfecto, pero probablemente ese sistema, a medida que pasa el tiempo, y la verdad que te agradezco, Julián, tu comentario en relación a que yo estoy convencido también, que a medida de que esto siga progresando, los sistemas, con algunas cosas que habrá que volver atrás, van a ser cada vez mejor. Muchísimas gracias, doctor Giglio. Bueno, vamos cerrando. Hay muchísimo material para pensar, para reflexionar. Todo esto va a estar subido a la plataforma en el boletín del Consejo de Ética de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Manrique ahí les ha dejado el link. Igualmente lo pueden consultar cuando este conversatorio esté subido. Y me quedo con las palabras del doctor Belloso, entre otras, ¿no? Cuando él hablaba de ser críticos, ser cautos, buscar una buena ciencia, la calidad de la ciencia y la información científica, ¿no? No politizar estos temas. Simplemente eso, muy agradecido realmente por estar desde el principio hasta esta hora, y bueno, al doctor Laferrier, al doctor Belloso, al doctor Debac, Giglio, Magini, al doctor Manrique, a toda la gente del CAEM que han hecho posible este evento. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y como se dan cuenta, da para otro seminario, así que seguramente les estaremos informando al respecto. No sé, doctor Manrique, si usted quiere comentar algo, alguna jornada futura sobre el... A la brevedad, seguramente entre mañana y el lunes van a estar recibiendo todos la invitación para un seminario sobre cuidados paliativos que va a presidir el doctor De Simone. Creo que puede ser muy interesante relacionado con COVID. Así que, mediados de diciembre. Mediados de diciembre un seminario sobre cuidados paliativos. Así que bueno, nada, por mi parte nada más, agradeciéndole una vez más a todos ustedes por su presencia y nos estaremos encontrando en otra ocasión. Que tengan todos muy buena semana. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Un gusto. Hasta luego, gracias.